Jóvenes, muy buenos días, bienvenidos sean a esta sexta clase virtual del curso de Química, ¿ya? Gracias al Colegio Domingo Sabio. En esta oportunidad hablaremos de lo que es el átomo, ¿ya? Átomo, de dónde proviene, cuál es su historia, su desarrollo según sus modelos a lo largo de la historia, cuáles son sus características y cuáles son los principios que van a regir el átomo, ¿ya? Todo eso lo veremos a continuación. Empecemos entonces. Átomo. ¿De dónde viene la palabra átomo? La idea de átomo. El vocablo átomo viene de 400 años antes de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Con la investigación de un señor llamado Demócrito. Demócrito un día se puso a pensar en lo siguiente: ¿qué pasaba si yo a la materia lo empiezo a dividir una y otra vez? Es decir, lo empiezo a partir en partes cada vez más y más pequeñas. Desde luego que llegaré a un punto donde esa partícula, después de tanto ser dividida, ya no va a poder lograrse partir. ¿Qué quiere decir? Que cogió una materia, lo dividió hasta que llega a un punto donde esa materia ya no se podía dividir. Esa fue la idea de Demócrito, ¿ya? Y esa partícula que no se podía dividir lo llamó átomo, ya que viene de dos vocablos griegos, que es a y tomo, que significan a, sin, y tomo, división, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que para Demócrito el átomo no tenía división, ya no se podía dividir, era indivisible, ¿ya? Práctico, ¿sí o no? Átomo sin división. Perfecto. Entonces, de esa manera nace el término átomo, ¿ya? En la antigua Grecia, hace más de 400 años antes de Cristo. Ahora vamos a ver la evolución que tuvo estos modelos atómicos a lo largo de la historia y cómo fue que llegó al modelo atómico actual que nosotros conocemos. Entonces empecemos. Modelos atómicos. Ya les dije, el primero que acuñó el término átomo fue Demócrito, hace 400 años antes de Cristo. Ya, y listo. Demócrito, como sabían, hace mucho tiempo no había todavía mucha investigación, simplemente propuso una idea de lo que era átomo, más no un modelo, ¿ya? Una idea nomás, ligera de lo que era átomo, ¿ya? Después ya de 2000 años, recién se empezaron a hacer investigaciones sobre qué cosa era el átomo. Y uno de los primeros en investigar fue nuestro amigo John Dalton, conocido también como el padre de la química, ¿ya? John Dalton en 1808, fíjate cuántos años tuvieron que pasar para que se hagan investigaciones sobre el átomo, más de 2000 años, ¿verdad? John Dalton en 1808 formula ya teorías sobre lo que es el átomo, y sus teorías eran las siguientes. Te decía que el átomo era indivisible, que no se podía dividir, que no se podía partir, que era lo más pequeño posible que existía en nuestro planeta. Que era pequeño, claro, que era muy chiquitito, que era diminuto. Eso fuera otra teoría que planteó Dalton, y que era indestructible, que quiere decir que el átomo no se podía destruir. Esas fueron las tres teorías que planteó John Dalton en el año de 1808. Y claro que planteó su modelo atómico, ¿sí o no? Para John Dalton, el átomo lucía de esta forma. Era una partícula muy diminuta, chiquitita, que no se podía dividir y que era incapaz de destruirse, que no se podía destruir. Y ya, listo, eso era algo vago todavía sobre lo que era el átomo, ¿sí? Después de un poco más de 100 años aparece J.J. Thomson. Ustedes conocen a Thomson, ¿sí? Thomson es famoso por descubrir el electrón en el año de 1897. Y con ese descubrimiento del electrón se volvió un caos todo lo que es la ciencia, ¿verdad? La física se empezó a dividir
un revuelvo total en todo lo que era las ciencias. Causó el descubrimiento del electrón, pero eso no nos compete todavía. Lo que nos compete es el modelo que Thomson propone para el átomo, ¿ya? Thomson, al descubrir el electrón, y el electrón estaba dentro del átomo, ¿ya? ¿Y cómo lo descubre? Gracias a los rayos catódicos, ¿ya? Thomson, al descubrir el electrón, plantea también su modelo atómico, y ese modelo atómico es asemejado al budín de pasas, que en estas partes del mundo sería como el panetón, donde había una masa de carga positiva y las pasas eran los electroncitos que aparecían aquí. Ya, este es el modelo que plantea nuestro amigo Thomson. Fíjate, la masa tiene una carga positiva y las pasitas eran los electrones que tenían una carga negativa. ¿Tenía que haber una carga positiva y negativa en el átomo? Claro que sí, para que éste alcance un equilibrio, ¿ya? Entonces, hay una diferencia entre los dos modelos, ¿sí o no? Y se puede ver a simple vista, ¿ya? Eso fue entonces el planteamiento de su modelo atómico de Thomson, ¿ya? Genial. Después de Thomson apareció otro señor llamado Rutherford. Rutherford es famoso también por haber descubierto el núcleo atómico y con ello el protón. ¿Cómo descubre Rutherford el núcleo atómico y el protón? Bombardeando con rayos alfa, beta y gamma una barra de oro, ¿ya? Es decir, los bombardeaba con esos rayos y se daba cuenta de algo, que algunas partículas podían atravesar el oro, otras podían rebotar y otras rebotían de manera parcial, ¿ya? Con eso, ¿qué conclusión sacó? Que el átomo era hueco y tenía un núcleo. Por ende, Rutherford fue el primero en darse cuenta que el átomo tenía dos partes. Muy bien, una parte era el núcleo y la otra parte era la corteza, la nube electrónica, ¿ya? Perfecto, Rutherford entonces fue el primero en darse cuenta que el átomo tenía núcleo y tenía nube electrónica. Hasta acá ya tenemos, miren, tres modelos, ¿sí o no? Se puede ver la diferencia. Aquí está lo que plantea John Dalton, lo que plantea Thomson, a lo que plantea Rutherford. Hay una tremenda diferencia, pero esto no se queda aquí, todavía continúa. Después aparece nuestro amigo Niels Bohr, un poquito más después de Rutherford, ¿ya? Y propone o dice que los electrones giran alrededor del núcleo, pero giran en órbitas circulares. Ahí está el planteamiento del modelo atómico de Niels Bohr, ¿ya? Aquí está el núcleo y los electrones giraban alrededor, ¿sí o no? Listo, pero en órbitas circulares. Eso es lo que nos plantea Niels Bohr. Niels Bohr también nos habla de que los electrones no permanecían en un estado estacionario. ¿Qué quiere decir? Que se quedaban quietos. No, los electrones se movían, ¿ya? Los electrones podían moverse, es más, podían saltar de órbita en órbita. Eso descubre también Niels Bohr, ¿ya? Perfecto. Entonces, ¿qué aporte dio Niels Bohr? Niels Bohr dijo que los electrones giraban alrededor del núcleo, pero en órbitas circulares, y que los electrones eran capaces de moverse. Muy bien. Después de Niels Bohr aparece Sommerfeld, y Sommerfeld dice: aguanta, Niels Bohr, está bien, los electrones giran alrededor del núcleo, pero no en órbitas circulares, sino van a girar en órbitas elípticas. Ahí está, en forma de una elipse, ¿ya? Esto fue el planteamiento de Sommerfeld, que es lo más acertado hasta el día de hoy. Entonces, de esa manera empezó a evolucionar el modelo atómico desde 400 años antes de Cristo hasta 1900 y tantos. En la actualidad nosotros ya tenemos un modelo atómico actual, ¿sí o no? Que no se sabe si será el correcto, pero ya tenemos. ¿Cuál es? Más o menos de esta forma. Tiene un núcleo conformado por un protón y un neutrón y una nube electrónica que está formado por los electrones. ¿Ya? ¿Quién descubrió el electrón? Thomson. ¿Quién descubre el protón?
Rutherford. ¿Y quién descubre el neutrón? Chadwick. ¿Ya? Con eso quedaban las tres partículas fundamentales del átomo. Entonces, de esa manera se desarrolló la evolución de un modelo atómico hasta el día de hoy. Espero que hayas entendido. Ahora hablemos del modelo atómico actual, el que conocemos ahorita. El modelo atómico actual es un modelo matemático y probabilístico. ¿Por qué se le llama matemático y probabilístico? A continuación la respuesta. Se le dice matemático porque va a usar ecuaciones matemáticas para determinar los movimientos de sus partículas. ¿Ya? Va a haber ecuaciones matemáticas. ¿Y por qué se le llama probabilístico? Porque todavía hay algunos parámetros que nosotros no conocemos en cuanto al electrón, en cuanto al átomo. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas que también no sabemos aún. ¿Ya? Y no porque no podamos medirlo o porque no podamos descubrirlo, sino porque simplemente ni la naturaleza todavía sabe cómo funciona en realidad un átomo. Ya, por eso lo único que nos vamos a basar es a estadísticas, a probabilidades. Por esa razón se le llama matemático y probabilístico. ¿Ya? ¿Por qué era matemático? Porque se usa ecuaciones químicas. ¿Y por qué era probabilístico? Porque hay algunas cosas todavía que se desconocen, que no se puede hallar. ¿Ya? Perfecto. Recuérdate estos dos términos, por favor. ¿Cómo es el modelo atómico actual? Matemático y probabilístico, matemático y probabilístico, matemático y probabilístico. Espero que me hayas entendido. Ahora, el modelo atómico actual se va a regir bajo tres principios que sí o sí se tienen que cumplir para demostrar la existencia de un modelo atómico actual. ¿Ya? Empecemos entonces con el primer principio, que es la naturaleza dual del electrón. ¿Ya? ¿De qué nos habla la naturaleza dual del electrón? Acá, como su nombre lo dice, dual. ¿De dónde viene dual? De dos. El electrón va a poseer dos naturalezas. La primera va a ser como una onda y el segundo va a ser como una partícula. Esas son las dos naturalezas que posee el electrón, onda y partícula. Muy bien. ¿Y quién propone este principio? Luis de Broglie. Luis de Broglie propone este principio para el electrón, que dice que el electrón tiene dos naturalezas, una como onda y una como partícula. Aquí está. El electrón posee dos naturalezas, doble naturaleza. La primera naturaleza ondulatoria, onda. ¿Por qué? Porque el electrón se comporta como una onda. ¿Y a qué se refiere, profesor, cuando dice que el electrón se comporta como una onda? A que el electrón es capaz de moverse como una onda y tener propiedades que tiene una onda, como la refracción. Por esa razón se dice que el electrón es una onda. Muy bien. Segundo, la naturaleza corpuscular o naturaleza de partícula. ¿Por qué se dice que algo tiene una naturaleza corpuscular de partícula? Cuando ese algo tiene una masa. ¿Y el electrón tiene masa, profesor? Claro que sí, su masa es de 9,11 por 10 a la menos 28 gramos. Muy chiquitito, diminuta esa masa, pero sí tiene masa. Por ende, ese electrón se puede considerar como una partícula. Entonces, decimos que el electrón tiene dos naturalezas, como onda y como partícula. ¿Por qué se le dice onda? Porque se comporta como una onda. ¿Y por qué se le dice partícula? Porque tiene masa. ¿Ya? Perfecto, ¿me han entendido? Espero que sí. A ver, repasemos. Primer principio, naturaleza dual del electrón. ¿Quién plantea ese principio? Luis de Broglie. Muy importante recordarse eso. ¿Qué nos dice? Que el electrón tiene dos naturalezas. Primera naturaleza, como una onda. ¿Por qué se dice que el electrón es una onda? Porque se comporta como una onda. Perfecto. ¿Y por qué se dice que el electrón es una partícula, un corpúsculo? Porque tiene masa. Muy bien. Espero que me hayas entendido. Repásalo.
Aquí vemos una imagen del electroncito, ¿verdad? Aquí está el electrón, que es una partícula porque tiene masa, pero mira, cuando se mira al espejo aparece una onda. Ese es un dibujo de cómo explicar la doble naturaleza que tiene el electrón. Perfecto. 2. Acá nos vamos un poquito más a conocimientos de química cuántica. El principio de incertidumbre de Heisenberg. Para entender qué es el principio de incertidumbre, tendríamos que entrarnos un poquito a lo que es la química cuántica, ya para saber en sí de qué trata el principio de incertidumbre. Pero te lo voy a tratar de explicar de una manera que tú me entiendas, ¿ya? El principio de incertidumbre te habla prácticamente de esto, que no se puede conocer al mismo instante la velocidad y la posición del electrón. Eso te dice el principio de incertidumbre, que al mismo instante va a ser imposible encontrar la velocidad y la posición del electrón, ¿ya? Por eso se llama incertidumbre. Incertidumbre viene de algo desconocido, ¿sí o no? Porque este va a ser un parámetro que se va a desconocer, ¿ya? Te explico. Miren, si tú vas a querer encontrar la velocidad del electrón, lo vas a poder hallar. Sí lo vas a poder hallar. Pero se te va a hacer imposible encontrar su posición. Y eso pasa también a lo contrario. Tú vas a poder hallar la posición del electrón. Lo vas a poder hallar. Pero se te va a hacer imposible encontrar su velocidad. ¿Ya? Cada uno individualmente lo vas a poder hallar. Si tú quieres hallar la velocidad, lo vas a poder hallar. Si tú quieres hallar la posición, lo vas a poder hallar. Pero si vas a querer hallar los dos al mismo tiempo, eso va a ser imposible. ¿Y eso se debe a qué? Fíjate, cuando yo voy a intentar hallar la velocidad del electrón, más me voy a separar de la posibilidad de encontrar su posición, ¿ya? Prácticamente son inversamente proporcionales. Mientras yo me acerque más a encontrar la velocidad, más me alejaré de encontrar su posición. Y eso pasa a lo contrario. Cuando más yo me acerque a encontrar la posición del electrón, más me alejaré a la posibilidad de encontrar la velocidad del electrón. Prácticamente encontrar los dos parámetros a la vez es imposible. ¿Puedo hallar uno por uno? Sí, pero los dos al mismo tiempo será imposible. ¿Y eso se debe a qué, profesor? Porque el electrón se mueve en un plano ondulatorio que ni siquiera nosotros podemos entender. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el principio de incertidumbre Heisenberg? Fácil, profesor. Heisenberg nos dice que no se puede conocer al mismo instante, al mismo tiempo, la velocidad y la posición del electrón. Por ende, no se va a conocer su trayectoria alrededor del núcleo. Eso es prácticamente lo que nos dice nuestro amigo Heisenberg. Entonces, ¿quién plantea el principio de incertidumbre? Heisenberg, ¿ya? Muy bien, espero que me hayas entendido, ¿ya? Genial. Y por último, el tercer principio, la ecuación de onda de Schrödinger. Schrödinger plantea una ecuación de onda muy complicada, en verdad, ¿no? Que no lo voy a poner para que no te duela la cabeza. Pero, ¿para qué sirve esta ecuación de onda, profesor? Cuando tú solucionas esa ecuación, te vas a encontrar con tres parámetros que van a identificar un orbital. ¿Y quiénes son esos tres parámetros? Esos tres parámetros van a ser los tres primeros números cuánticos, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirve la ecuación de onda de Schrödinger? Para encontrar estos tres primeros números cuánticos. ¿Y quiénes son estos tres primeros números cuánticos? Ahí está. El número cuántico principal, el número cuántico secundario y el número cuántico magnético. Y estos tres números cuánticos me van a ayudar a encontrar o me van a ayudar a definir qué cosa es un orbital. ¿Y qué cosa es un orbital? Un orbital es el lugar donde existe la mayor probabilidad de encontrar a un electrón. ¿Qué quiere decir? Que si tú buscas a un electrón, ¿dónde lo vas a encontrar? En un orbital. Perfecto. ¿Y ese orbital quién lo define? Los tres números cuánticos
los tres primeros números cuánticos, y esos tres números cuánticos se van a encontrar gracias a la ecuación de onda de nuestro amigo Schrödinger. Entonces ahí están los tres principios que rigen el modelo atómico actual. ¿Cuáles eran? Para terminar, primero, la naturaleza dual del electrón, que nos dice que el electrón tiene doble naturaleza, onda y partícula. Segundo principio, el principio de incertidumbre de Heisenberg, que nos dice que no se puede conocer al mismo instante la velocidad y la posición del electrón. Y por último, tercer principio, la ecuación de onda de Schrödinger. ¿Qué nos dice Schrödinger? Nos plantea una ecuación de onda que nos va a ayudar a encontrar tres parámetros, tres números cuánticos, el principal, secundario y el magnético. Y estos tres números cuánticos nos van a ayudar a definir qué cosa es un orbital. Espero que me hayas entendido, joven. Aquí termina el sexto video. Ya nos vemos en el séptimo video. Mucho gusto.